En las células eléctricas, ¿cuál es el potencial de reposo? ¿Cuánto es? Menos 70. La fase C, el tipo de células es vertical, de ascenso rápido. En cambio, en las células eléctricas, esta fase C no tiene un ascenso rápido. Ascenso más lento. ¿Qué pasa? ¿Qué otra característica recuerdan ustedes de fisiología? En la fase C, la célula contracta, el yo responsable es el ingreso de no sólido. En la fase C, las células eléctricas, el yo es el responsable. No es el sólido, es el ingreso de contraste. Eso es fisiología básica, supongo que es algo se recuerda. Para entender el negativo de la biología en medicina interna, hay que volver a una fisiología. Si no tengo lo hay que tener que aprenderse la potencia, recurrir pues a esa memoria oligofrénica, aprenderse así, y entender bien. Entonces, ¿qué más? Obviamente, al ingresar sodio, un cardiomiocyto sobre el que se haga el reposo en el cardiomiocyto, entonces es que tiene emisión contráctil, entonces es básicamente negativo, porque se hace el reposo es negativo. Por lo tanto, prevalecen los iones negativos en su interior. Y en el exterior, una polaridad y no polar. Esto se dio. Los humanos pueden estar crece el sodio, y por lo tanto esto se va formando positivo y el polaridad más negativa. Crece el sodio. Y obviamente ese potencial de reposo es así para hacer varios. ¿Qué quiero denotar con esto? Que hay una fluctuación de voltaje. Esa fluctuación de voltaje que se mide en milivoltios porque son pequeñas cantidades de electricidad. Se mide en milivoltios llega también esas pequeñas cantidades de electricidad llega pues hace más de 100 años, el doctor médico holandés fabricó una máquina con galvanómetro para poder registrar esas pequeñas cantidades de electricidad. Y viene hasta y las empezó a registrar. Y obviamente se percató que había una onda que le llamó P, un complejo QRS y una onda T. Y él identificó ya esta pequeña onda que le llamó onda P denotaba la depolarización de las aurículas. Y este complejo QRS denotaba la depolarización de los ventrículos. Y esta otra fluctuación eléctrica le llamó una T, denotaba la repolarización de los ventrículos, y por ahí puede aparecer una onda U que no siempre aparece, que suele denotar la repolarización de la mejilla.
pero no siempre aparece, y también no está bien claro hasta ahora. ¿De dónde deviene la patología? Lo que más se acerca es que denota la repolarización de la genes. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo pongo electrodos, y él empezó registrando también en las integridades, 8 electrodos con el brazo. En ese tiempo no había electrodos adhesivos mejor. Se ponía un bande con solución salina, una pierna, otro brazo, otro bande con solución salina. Esos eran los electrodos. Y se registraron. Entonces dijo, bueno, registremos la actividad eléctrica, pero para que esto no sea caótico, tengamos un acuerdo, y eso se acordó hace unos años. Se va a registrar de liberación derecha, liberación izquierda, pierna derecha, o pierna izquierda, indistintamente, se hace un triángulo, todo lo que se llama. Pero con eso tenemos un registro de la tele en un plano frontal. Pero el corazón también se puede hacer un registro en un plano frontal, y seccionar el globo transversalmente y poner el electrodo de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y obtener un plano horizontal para registrar esa actividad. Y entonces, a eso se le llamó llamadas. En el plano frontal, obtuve, ahí después, obtuvo 6 puntos de observación. 6 puntos de observación. O sea, ¿qué son las derivaciones? Puntos de observación o de registro de la actividad eléctrica de corazón. Cuando eso se hace en el plano frontal, va a haber, vamos a salir 1, 2, 3, ABR, ABN, ABN. Y en el plano frontal, perdón, en el plano horizontal, se obtuvo 6 puntos de observación más. Es D1, D2, D3, D4, D5, D6. Circunvalando el tórax, sobre todo hacia el lado del tórax izquierdo. D1, cuarto espacio intercortal, línea para external derecha. B2, cuarto espacio intercortal, línea para external izquierda. B4, cuarto espacio intercortal, no, perdón, B4, quinto espacio intercortal, línea media clavicular. B5, quinto espacio, línea axilar anterior, y B6, quinto espacio, línea axilar anterior. Y B3 es en el punto medio entre B2 y B4. Se busca el punto, ahí va B3. Entonces, se obtuvo 6 puntos de observación en el plano frontal y 6 en el plano horizontal. Pues esas son las derivadas o derivaciones. ¿Qué más deben de saber? Por ejemplo, si nos vamos al plano estos puntos de observación se pueden entrecruzar los circulares de ellos. Tanto es así grados, acá es más 60 grados, acá es más 90,
acá hay 3 a 120 grados, ABR menos 150, ABR menos 30 grados. Toda derivación o punto de observación tiene un extremo positivo donde está la cabeza una de la flecha. Y ahí va el electrodo del jugador, ahí va el electrodo del equipo. Pero también tiene un extremo negativo. Esta derivación cada derivación tiene un extremo negativo. Acá sería también ABR menos 30. Acá sería también ABR 30. Acá también sería 180. Acá sería ABR a 150. Y acá sería como sería 13. Entonces en el plano horizontal las redes por punto de observación se pueden intercruzar entre ellos porque eso ya se acordó. Ya se dijo, uno va a ser esto, el punto de observación va a ser 0 grados, ABR va a ser esto, el punto de observación va a ser más 90 grados, y acá va a haber 2 hemisferios. Un hemisferio superior que se encuentra en grados negativos y un hemisferio inferior que se encuentra en grados positivos. Por lo tanto, una derivación, el extremo positivo puede caer en grados positivos, pero a veces una derivación como ABR, por ejemplo, su extremo negativo cae en grados positivos y viceversa. Su extremo positivo, que está donde está el punto de registro eléctrica, cae en grados negativos. Lo mismo pasa con ABR. El extremo positivo de ABR cae en menos 30 grados. Viceversa, su extremo negativo que está en negatividad cae en grados positivos. Entonces, ¿qué son las derivaciones? Resumiendo, ¿qué son las derivaciones? Puntos de registro de la red de intervención. Y eso se ha consensuado. Eso se tiene que aprender de papel. No se puede dibujar la explicación compleja, pero eso se aprendió. Inicialmente, cuando empezó el electrocardiografía, algunos electrocardiografistas tomaban como parecido un electrodo cuadrado de lóbulo, pala, un módulo, un cogote, salía la vía eléctrica, pero si usted no estandariza y uniformiza los puntos de registro, los electros no van a ser comparables. Por lo tanto, eso se acordó hace más de 100 años. Se dijo, los puntos de registro tienen que ser los mismos. Por lo tanto, los electrocardiografos van a ser comparables. ¿Qué pasa? Y obviamente, un mismo evento eléctrico, onda P, concluye que puede ser onda T. Dependiendo de dónde usted observe, la morfología va a cambiar. Si ese evento eléctrico usted lo observa desde acá, se ve de una forma. Se va a observar de acá, se ve diferente. Se lo observa desde acá diferente y de acá se ve al revés. Si usted observa de acá lo ve así, si lo observa de acá se ve al revés. Es como por decir, esta mota de pizarra. Hago mis derivaciones. ABR por acá corresponde a 1, por acá corresponde a 2, por acá está 3, por acá está ABR, positivo, ABR, negativo, esa mota, yo lo pongo acá en a 90 grados. Lo observo qué forma tiene, rectangular, y me da unas dimensiones. Pero si yo me pongo en 0 grados, que estaría por acá, tendrá la misma dimensión que yo también. Por eso es que lo completo, la onda P, como es, dependiendo del ángulo donde usted observe,
la morfología del complejo y de la onda T y de la onda T varía, siendo la misma despolarización y el mismo electro. Entonces, electrocardiografía hay que entenderlo así. Hay que entenderlo así. Y lo mismo acontece en el plano horizontal. Ustedes observan que acá le damos una perspectiva de observación. Se pone a observar el evento desde acá, la otra perspectiva de observación. ¿Qué más? Entonces, visto así, que es el electrocardiograma, no es más que el registro de la genética del corazón desde puntos de observación o de registro preestablecidos. Por lo tanto, las morfologías nunca serán iguales dependiendo del ángulo de observación que yo tenga. ¿Qué más? El electrocardiograma, como es el registro de actividad eléctrica, ¿y qué es la electricidad? Flujo de electrones. ¿Y por qué se genera eso? Por intercambio iónico. ¿Por qué se genera esa fluctuación de voltaje? Por el intercambio de electrones. Por lo tanto, ¿quién es el responsable de trazar el electrocardiograma y el intercambio iónico? Porque a través del intercambio iónico se va a generar esa fluctuación de electricidad, esa fluctuación de voltaje. Por eso es que cuando hay algunas alteraciones electrolíticas como apocalípticas, eventos alteraciones, que da expresión de DCT negativa. Hay hipercaliente que da ondas de alta combinadas, provincia ancho. Hipocalcemia que da intervalo intercambio. Hipocalcemia que da hipercalcemia que da intervalo intercambio. Y así. Por eso las alteraciones electrolíticas tienen una reducción electrocardiográfica. Porque no tienen distancia, ellos son los responsables del electrocardiograma. Ahora, el esquema TRBT lo da supranivel. ¿De qué manera lo hace? Como vimos en el caso de ayer, supranivel. El software mental y el ascendente coronal no se está elevado, el esquema mental. Entonces, se puede ver. ¿A través de qué mecanismo? ¿Y el qué cuál es el mecanismo? Toca el intercambio de potasio. ¿Quién es el responsable de la repolarización? Cuando usted ve este potencial de acción, ¿quién es el responsable? El potasio. ¿Cuál es el responsable? La salida del potasio. Acá es el ingreso del sodio, acá es el ingreso del calcio, y en esta porción del potencial que yo es el responsable, el potasio. Y la TBT entera por el intercambio del potasio. Por lo tanto, completo por eso, ¿quién es el responsable de la repolarización del potasio? Que caldera el intercambio del potasio, por lo tanto queda pequeña. Alteraciones en la repolarización. La impresión del ST puede dar T negativa, puede dar supra a nivel del ST, puede dar TA altas antiminadas, como la hipercalemia, o isquemia subcárdica. Entonces, para que entiendan entonces, usted está viendo el proceso electrográfico, está viendo el efecto de potencial. ¿Quién está generando eso? ¿Ya? Entonces, pasamos acá rápidamente a lo que más les interesa a ustedes. ¿Cómo se va a leer el electrocardiograma? Siempre tiene que haber una secuencia de lo primero que se hace para leer el electrocardiograma
se identifica el ritmo. Se identifica el ritmo. El ritmo fisiológico es el ritmo sinusal, donde va a haber, ¿cómo sé que está el ritmo sinusal? La onda T, que me denota la despolarización auricular, tiene que ser positiva en 1 en la dirección 2 en nave F, y tiene que ser la T negativa en nave R. La onda T tiene que anteceder a los complejos QRS, y la distancia entre complejo y complejo QRS tiene que ser regular. Las tres condiciones tienen que estar en simultáneo para hacer ritmo sinusal. Si no hay esas condiciones, no hay ritmo sinusal. ¿Qué otros ritmos hay? Puede ser ritmo de fibrilación auricular, de ventricular acelerado, ritmo de marcapaso, decenas de ritmos, donde no combate el nodo sinusal. Es una parte fisiológica. ¿Qué más? Segundo ítem a valorar en la lectura de un electrocardiograma es el intervalo PR. ¿Por qué se llama intervalo? Porque involucra una onda en un segmento completo QRS. Intervalo PR es este. De donde empieza la P hasta donde empieza el QRS. Normalmente dura entre 120 a 200 milisegundos. El papel milimetrado cada milímetro es 40 milisegundos, porque se toma 25 milímetros por segundo, que es la velocidad del registro. Por lo tanto, 1 milímetro es 40 milisegundos. La duración de este intervalo que está involucrando la onda P y está involucrando al segmento, toda porción de trazado que no involucre una onda o un complejo se llama segmento. Por lo tanto, este es el segmento PR. Y acá, si hacemos acá, esto sería el segmento ST, segmento de una onda de un complejo. Se llama intervalo PR reproducible. Esto denota la despolarización de las aurículas y el segmento. Cuando hay un PR corto, usted debe de pensar en un síndrome de preexcitación. O sea, el impulso estaba ahí paseando el nodo y hay una vía accesoria a través de la cual rápidamente el impulso bypassó el nodo y alcanzó lo completo. Por eso el PR se hace corto. O sea, hay una vía accesoria que está generando una vía excitación. Pero si el intervalo PR se hace largo, eso hace el diagnóstico de que hay un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Ese nodo está disfuncionando, porque tarda demasiado el pasaje del impulso a través de sus estructuras. O sea, hay un grado de disfunción del nodo auricular. Lo está retrasando demasiado. Debiendo ser así, ¿qué pasa? Demasiado. Entonces, hay un bloqueo de grado si dura más de 200 milímetros. O sea, el nivel de proceso es 3 a 5 milímetros. Después, el tercer paso, se valora el ancho del QRS. Hasta la onda P, el complejo, la onda T. El ancho del QRS normalmente dura entre 60 a 100 milisegundos. Cuando es mayor o igual a 120 milisegundos, se dice que el QRS es ancho. Cuando usted esté frente a un QRS ancho, usted ve así, y vea así, porque eso está ancho. Cuando está ancho, usted va a hacer el diagnóstico de bloqueo de rama. Y la rama está bloqueada, puede ser la derecha o la izquierda. ¿Cómo valora usted los bloqueos de rama? Usted va a ir a observar B1, B2. Nuestro defecto de 5 de 6. Se ve en B1, B2 puede ser un bloqueo de rama derecha, puede ser un bloqueo de rama izquierda.
el bloqueo de rama derecha se evalúa en plano horizontal, o sea, en derivaciones de plano horizontal. ¿Cómo se ve acá? Se ve así, siendo el complejo normalmente así. B1, B2 del complejo normalmente suele ser así. Eso es lo normal. ¿A qué mira eso cuando hay bloqueo a la derecha? A esta metodología. Voy a repetirla porque cuando hay bloqueo de rama izquierda, siendo lo normal así, se hace R y S ancha en la rama. Y en B5 se ve, B6 se ve, cuando hay bloqueo de rama derecha, R pequeña, S empastada, cuando hay bloqueo de rama izquierda, B5, B6 se ve R. Siendo las condiciones especiales de estas metodologías sociales de investigación. ¿Qué más? Después, una vez que ha hecho eso usted, evalúa el QT corregido. Se ve en 2 o en B5, en esas expresiones. Hay una fórmula, la que más se utiliza es la fórmula del C, que es el QT hallado entre la raíz cuadrada del RR. Todo se viene en índice de QT hallado, en el que es el complejo atomizador de la este es el QT hallado. Y la raíz cuadrada de veces. Por ejemplo, me salió 0,36 de segundo. Esto lo divido en esto de acá, que me puede salir 0,98 de segundo. Hay que hacer la operación, pues el cálculo. Si este QT corregido me sale más de 460 milisegundos, estoy frente a un QT corregido largo. Y los QT corregidos largos se asocian a muerte súbita. Muerte súbita por bradicardias ventriculares polimórficas. Causas de que el QT sea enorme. Lo más frecuente, hipocalcemia y hipomagnesemia. Causas congénitas, que el paciente haya nacido con un problema congénito, una canalopatía, donde hay una hipofunción o hiperfunción de los canales de sodio, de los canales de calcio, de los potasio. A veces el canal es una proteína, a través del cual distribuye el tronco. Y esa proteína puede hiperfuncionar o hipofuncionar. Y eso suele devenir de alguna mutación genética que algunos podemos cortar. Y así nos aparece un síntoma de Lugano, nos aparece alguna canalopatía extraña y hacemos muerte súbita de sangre grande. Pero también hay fármacos que no dan como los antiarrítmicos, como la droga, la antidepresiva, la demás anticonvulsivantes como Panclómico, hay más de 200, 300 fármacos de uso relativamente común que pueden generar muerte súbita por igualdad de cultura. ¿Qué pasa? Quinto paso. Ya el tuflón, en un escribe se queda creo que definido. Quinto paso, se calcula la frecuencia cardíaca, que es 1500 entre el número de milímetros que hay entre complejo 1,13 y 2,13. Entre dos complejos
sabemos cuántos milímetros hay. 1500 entre esos sale la respuesta. Sexto paso, se calcula el eje. El eje se calcula en el plano frontal. Y para el plano frontal tengo que acordar de estas derivaciones. Estoy acá. Acá uno, acá B, acá A, B, acá 2, acá A, B, acá atrás 3. Esto de acá también era 1, esto de acá era ABN, más 150, más 120, más 70, donde está la línea continua en la cabeza de la flecha, ahí está el electrodo explorador, flecha ABN. Y por acá también está la calculación. Entonces, para sacar el eje, yo tengo que echar mano al plano frontal. El eje solo se saca en el plano frontal, no se saca en el plano horizontal. Entonces, el método más fácil, hay dos métodos para sacar el eje. Lo que más está en el texto, lo que más está en los textos es el método de lo más pequeño. Buscar lo más pequeño, el complejo QRS más pequeño o isoeléctrico. El complejo más pequeñito el complejo QRS más pequeño o isoeléctrico. Y luego hago la inferencia. Por lo tanto, el eje está perpendicular a esa derivación isoeléctrica. El otro método es el método de lo más grande. Se busca el QRS más grande, que está más alto o más profundo, que tenga más milímetros de profundidad o de altura. Se infiere el eje que está en esa derivación, ya no se hace nada en esa derivación donde está más grande. Si el complejo más grande está en 2, está en 2. Si el complejo más profundo o grande, porque tenga mayor magnitud, está en 3, está en 3. Pero debería que esté en 2, puede estar en el lado positivo o puede estar en el lado negativo. Yo entonces tengo que ver la morfología. Lo más grande está en 2, el complejo en 2 me salió la 15. Pero el 2 está en los negros, por lo tanto está acá. Lo más grande me salió en 3, pero en 3 la morfología del complejo es bien profunda, negativa. El eje central tiene morfología negativa. ¿Dónde está el lado negativo de 3? Acá. Aquí como 60 al lado, porque la morfología del complejo es positiva. Ya, lo vamos a ver en la práctica. Y el último paso que se hace, el último paso es hallar la topografía. Estamos aquí, hay un crecimiento de una líquida, hay imágenes de lesión subcutánea, de negativas sobre niveles, arritmias, etc. Se busca recibir la cardiología. Entonces, esa es la secuencia C. Visto así, pasemos por un poco de contraste a tanta luz en esta parte la pueden apagar para que haya contraste. Pasamos raudamente la transparencia. Pasamos raudamente la transparencia. Ahí está. ¿Ya? Entonces, para no ser reiterativo en algunos conceptos, algunas transparencias las pasamos para acá esto ya está, lo que ya mencioné, algo tipo de células con charcos eléctricas
que hay una fase cero, que hay una porción de sodio, que seca, un ratón, ingreso del gaso, y la fase 3 de repolarización, salida de potasio. Lo importante es que hay varios canales de servicio, no es un canal único. Hay canales ultra rápidos y canales lentos. ¿Qué más? Pero la célula eléctrica tiene otra morfología, donde el potencial de reposo no es horizontal, el potencial de reposo no tiene potencial de reposo. El reposo quiere decir que está estable eléctricamente. Acá en la célula contráctil se hace una línea isoeléctrica. Una célula eléctrica no hay potencial de reposo, porque siempre la fase 4 no es horizontal como la célula, sino es ascendente. O sea, no hay un reposo como tal. ¿Y qué canal es responsable de que la fase 4 de una célula eléctrica sea ascendente? El canal de Fanning. Es un canal a través del cual ¿qué produce el canal Fanning? Sodio. ¿Qué más? Pero también en la fase 4 ¿quién es responsable de que sea ascendente? Algunos canales de calcio. Canales de calcio muy potentes. Después la fase 0. La fase 0. ¿Qué canal es el responsable? El canal de calcio tipo L. Ese es el responsable de la fase 0 en una célula eléctrica. ¿Qué ingresa? Calcio. Y la repolar no hay fase 2, no hay meseta, no hay platón. El 3 se pasa a fase 3. Repolarización, y acá, ¿qué canales están siendo involucrados? Los canales de potasio. Rápidos y lentos. También hay canales de potasio dependientes de ATP y dependientes de acetilcolina, modulados por acetilcolina. ¿Qué más deben de saber? Vean, al inicio de la fase 4, ¿cuál es el canal responsable que hace que no haya un reposo total? El canal Fanning. Acá empieza a ingresar sodio. Terminar la década que empieza a ingresar paulatinamente sodio. Y estos canales son proteínas que se activan voltaje dependientemente. O sea, este canal, esta proteína, ¿cuándo se activa? Cuando el potencial de reposo baja a menos 70, no se activa. Entonces, cada canalcito es voltaje dependiente. Se activa según el voltaje que va a introducir. Por eso es. Igual pasa acá, en una célula contráctil, este canal se activa a voltaje y esto solo para hacerles entender por qué no hay en la célula eléctrica no tiene un potencial de reposo como tal, por el canal Fanning. Se hace ingresar el sodio, y el canal de potasio y este canal Fanning, ¿por qué permite el ingreso de sodio? Porque este canal Fanning es un nucleótido. Y este es un nucleótido. El voltaje dependiente se activa cuando el potencial está llegando, existe la repolarización a famosa y permite automáticamente el nucleótido el ingreso de sodio. Pero ¿qué más les dije? Que los canales de potasio pueden ser modulados no solo por el sistema simpático, sino también por el parasimpático. O sea, estos canales pueden recibir alguna evolución hacia arriba, hacia abajo, una regulación hacia arriba o hacia abajo, tanto por el simpático como el parasimpático. Como por ejemplo acá, ¿qué hacen las catecolaminas cuando estamos en un estado hiperatonético?
muy emocionados, ya sea fisiológicamente o por alguna patología o enfermedad fisiológica, que hace la norepinefrina circular a nivel de los receptores G, vía la gliciclasa promueve la formación de NP cíclico, ese NP cíclico que es fosforina, fosforina de fosfolapán. El fosfolapán a nivel de retículos sarcoplámicos, ¿qué va a generar? Ese nivel de calcio. Este retículo sarcoplámico nivel de calcio. ¿El calcio qué es? Participa en la contracción por contracción. Un efecto inotrópico positivo. Pero no solo eso, no solo eso. Este ingreso de calcio, o sea, la catecolaminas promueve la liberación de calcio. ¿Qué más? Por ejemplo, la digoxina vive la bomba sobre los vasos de grasa. Esta bomba fisiológicamente intercambia 3 sodio por potasio. ¿Qué hace la glucosina? Bloquea esa bomba. El niño. Entonces, porque si esta bomba va a sacar 3 sodios y mete 2 potasios, esa es la causa de que por eso que sea electronegativo el cambio de ciclo que puso, porque te saca 3 sodios y te meten 2. Que va a predominar en el intracelular del cambio de ciclo. Saca 3 sodios y solo mete 2, va a caer un balance negativo en el ciclo. Gran responsable de la bomba de que el estado electroquímico del cardiocito del recurso sea negativo. Pero si yo inhibo esa bomba con la digoxina, ya no va a sacar esos 3 sodios, tampoco va a meter los contrastes, por lo tanto esos 3 sodios se quedan atrapados ahí, ya no salen. ¿Qué hace el cardiocito? Echa mano al canal intercambiador sodio-calcio. Porque el sodio, la bomba está inhibida, entonces el sodio que yo tengo que sacar fisiológicamente ha quedado atrapado. Echo mano al canal intercambiador sodio-calcio. Saco ese sodio y le meto calcio. ¿Qué hace el excedente de calcio en el intracelular del cardiocito? Mejora la contractividad. Por eso es que los digitales, claro que el calcio va a participar en el aparato contractivo del cardiocito. Ese es el mecanismo por el cual la digoxina es un neurotropo positivo, mejora la contractividad. Acá. Vean cómo el sistema simpático y parasimpático vía epinefrina y norepinefrina o vía la acetilcolina puede modular, generar hiperfunción o hipofunción del canal respectivo, sobre todo los canales fálicos que hace el sistema simpático. Promueve que esta hiperfunción, por lo tanto, aumente el ingreso de más sodio. ¿Eso que genera? Que la automaticidad se va a entregar. ¿Qué más? ¿Qué hace el sistema simpático? Promueve que los canales de calcio hiperfuncionen. Por lo tanto, aumenta la automaticidad. El parasimpático, vía receptores muscarínicos de tipo 2, y vía el GTP que se convierte, que va a convertir en GDP, ¿qué va a generar? La acetilcolina, actuando a nivel de receptores muscarínicos tipo 2 y vía receptores GDP, ¿qué hace? ¿Qué efecto tiene la acetilcolina? Tiene un efecto negativo en la automaticidad vía los canales de potasio dependientes de la acetilcolina. Tiene un efecto cronotropo negativo. Acá está el sistema de conducción, básicamente está conformado por el nodo sinusal, los tractos internodales, el haz de Bachmann, el haz de Wegemann, el haz de F, que van a conectar el nodo sinusal con el nodo auriculoventricular.
después viene la esquina, la rama derecha, la rama izquierda y la luna. Cada porción del sistema eléctrico tiene una electrofisiología peculiar. No todo es homogéneo. El nodo sinusal es la porción que tiene la mayor automatización. ¿Quién le sigue? El nodo AB, 40-50 por minuto. El ADX, cuánto su automaticidad, 30-40 por minuto. Y la fibra de cobrique, 15-30 por minuto. Automaticidad. Las células eléctricas tienen una propiedad de suprimirse por sobreestimulación. O sea, una célula eléctrica cuando identifica que hay otra célula eléctrica que tiene más automaticidad que él, automáticamente se mide, se suprime. Porque si no, todo sería un caos, ¿no? El nodo sinusal 60-90, las aurículas 60-90. El nodo 40-50, más abajo está la tienda 30, y más abajo a 20. Y el corazón la teoría es todo heterogéneo. Como la célula eléctrica tiene esa propiedad de suprimirse cuando identifica un foco que tiene más automaticidad que él, por lo tanto, el comando es el nodo sinusal. Y si este nodo sinusal difusiona porque se produjo por el tiempo envejecido, ¿qué acontece? Toma el comando del nodo AB. Si esto ya dejó de funcionar, automáticamente empieza a comandar ese nodo AB. Y los demás se suprimen. Si el nodo AB también empieza a difusionar por el gen de esclerosis o fármaco con efecto protector negativo, y toma el comando es el ATX o las ramas a esa automaticidad y aparecen ya los ritmos idioventriculares porque ya no están comandando el nodo sinusal ni el nodo AB, están comandando las ramas o el ATX. Aparecen ritmos idioventriculares, ya focos ventriculares están tomando obviamente una frecuencia bastante lenta porque esta es su máxima automaticidad que puedan generar. Acá está, los tratos internodales, el haz de Bachmann lleva el impulso del nodo sinusal hacia la izquierda, el haz más posterior es el haz de Corel y el haz intermedio que se veía más de nuevo. Este es el haz de Bachmann. ¿Qué más? Acá está y todo, vean cómo eran los electrodos en ese tiempo, era un balde de agua con solución salina y ese era el electrodo. También ahora son electrodos de plata, grapas o adhesivos. Y este es un electrocardiólogo. Y empezaron a crecer con 400 kilos, le daban un gamma tope y los electrodos eran así. Lo creó allá por el año 1916. Un poco más antes. Entonces, esa actividad eléctrica se va a figurar en el plano frontal y horizontal, ya no existe. Y obviamente es ese papel ilimitado, cada milímetro de 40 milisegundos. Ahora, hay una amplitud del complejo que yo le pude dar. Normalmente la amplitud que se reduce en 10 milivoltios o 100 milímetros. O sea, esto está estandarizado a 10 milímetros de altura. Esta es la interpretación. 10 milímetros es un milivoltio. 10 milímetros es un milivoltio. La estandarización normal es que esta sea. Todos los eventos se toman con una estandarización de 1 milivoltio, que es 10 milímetros. La velocidad de registro, la velocidad que discurre el papel es 25 milímetros por segundo. Cada milímetro de 40 milisegundos, todo un cuadrado grande de 5 quiere decir 200 milisegundos y 5 cuadrados, todo esto es un segundo. Todo este 200 milisegundos y 5 es un segundo. ¿Qué más? La duración del complejo QRS, en este ejemplo estaría durando acá 3 o casi 3, 110 milisegundos. Ya estaría en borde de esa noche. Este es el segmento SP, la onda P, la onda U, que no siempre se ve, no siempre aparece, es la onda. Segmento verde, denota la conmoción a través de la entonces, eso es TOE. El TOE mismo fue
yo voy a crear las derivadas o derivaciones de la siguiente manera. Pongo mi electrodo positivo en el brazo izquierdo y un electrón negativo en el brazo derecho, y a eso le damos dirección. Ahí voy a poner un electrodo positivo en el brazo izquierdo, un electrodo positivo en la pierna izquierda y un electrodo negativo en el brazo izquierdo, y a eso le llamo derivación. Y de ahí puso un electrodo positivo en la pierna izquierda y un electrodo negativo en el brazo derecho, y a eso le llamo derivación. Ahí obtuvo 3 derivaciones en el plano frontal, y por eso, ¿dónde está el punto de registro? En la porción positiva de la división. Ahí está el registro. Por ejemplo, acá es 60 grados, para acá 120 grados, y para acá 110 grados. Acá lo que ya les he mencionado. Y de la intersección de estas 3 derivaciones primigenias se generó el triángulo de Victoria. Es un triángulo de Victoria. Pero ¿qué más hizo? Voy a generar 3 derivaciones más, porque valorar desde 0 grados, 60 y 120 son mucha diferencia entre los puntos de observación. Después voy a decir la observación más detallada, con puntos de observación más cercanos, no tan cercanos. Y se generó las derivaciones aumentadas. Entonces, ABF, ABR. Esto de A quiere decir derivación aumentada. Derivación aumentada del brazo derecho, derivación aumentada left es brazo izquierdo, derivación aumentada F foot o fin. ¿Cómo se generó estas derivaciones aumentadas que es ABR, F? Para obtener puntos de derivación ya no 0, 60, 120, sino tener también 30, 30, 150, qué sé yo, 30. Entonces, puso un electrodo positivo en el brazo derecho, el electrodo negativo lo puso en el punto medio de 1 y 3, en el punto medio de 1 y 3, y obtuvo una derivación aumentada del brazo derecho. ¿Cómo se obtiene la derivación aumentada del brazo izquierdo? El electrodo positivo va del brazo izquierdo y el electrodo negativo del punto medio entre 3 y viceversa. La derivación aumentada de ABF, el electrodo positivo en ABF, y el electrodo positivo en el punto medio entre ambas. Entonces, se generó eso para obtener puntos de observación más o menos gradación, no con amplios espacios de observación. Entonces, en el plano frontal se obtienen las 6 derivaciones unipolares, que son las derivaciones aumentadas, y bipolares, que son 1, 2 y 3. Y se obtiene el plano frontal, lo que les he dibujado, cómo se intersectan, interrelacionan las 6 derivaciones del plano frontal, donde la línea continua denota el lado positivo de la derivación y la línea punteada discontinua denota o grafica el lado negativo de la derivación. Y eso hay que tener, claro, y hay que aprenderse de para poder queda. Esto ya está, pero también hay derivaciones en el plano frontal, donde ya mencioné cuál es la disposición, esta es la disposición del texto. B1, cuarto espacio, línea para la derecha, B2, cuarto espacio, línea para la izquierda, B3, punto medio entre B4, B4, quinto espacio, línea media B5, quinto espacio, línea axilar anterior, y B6, quinto espacio, línea axilar media. Pero eso no va a graficar o registrar todas las teorías que son. A veces hay eventos que acontecen en la cara posterior, por lo tanto, si yo tengo sospecha de eso,
debo tomar derivaciones de 4, derivaciones de 7, de 8 y de 9, que van a ir a registrarse por debajo del campo de la izquierda. Y también si sospecho que hay eventos que han acontecido y han afectado el vínculo derecho, tomo derivaciones para la derecha. Uno ve la meter para la derecha. Se puede tomar derivaciones derechas. Entonces, no necesariamente un electrocardiograma se tiene que tomar 2 derivaciones. Dependiendo del contexto clínico al que me enfrente, yo debo tomar derivaciones adicionales. Acá está, vean. Uno puede decir, puede ser que 7 de 8 de 9. Y también para la derecha. Esto es lo que ya les mencioné, algo de teoría, lo que quede dijo. Les dije de que el potencial de acción es reposo. Internamente el radio de ciclo es menos 90 minutos, predomina el bloque negativo y así es el reposo. Pero ¿qué sucede cuando te activan los canales de sodio? Ingresa el sodio. Ingresa el sodio, ya se va a generar un dipolo. Es este electrociclo de acá. Este es el cambio de miocito. Está chévere. Está chévere. Creo que sabe explicar lo que es. ¿Qué pasa acá? Ingresa el sodio, vean cómo internamente se va poniendo positivo y se va generando dipolo. Y la cola es negativa, pues su cabeza es positiva. Acá está el electrodo detonador, acá hay otro electrodo detonador. Y acá hay otro electrodo explorado. Por lo tanto, este electrociclo con cabeza positiva se está acercando a este electrodo que me da una dirección positiva. Se está alejando de este electrodo, me da una dirección positiva. Pero de este electrodo se ve que está perpendicular, que se acerca y se aleja porque está perpendicular. Me va a dar una, se pone su eje. No da ni dirección positiva ni negativa, no da positivo ni negativo, pero va a dar acá. Conforme avanza el electrodo y termina la despolarización, ingresó todo el sodio, obviamente hay una deflexión positiva y acá se devuelve el sodio de despolarización con una deflexión. Ya está la despolarización completa. Dependiendo de dónde ponga mi electrodo, si puse acá me va a dar una depresión negativa porque el electrodo se alejó. Es la orientación positiva. El registro de acá me da una depresión positiva. Pero, ¿cuál es el misterio de la repolarización? ¿Qué nos dice el sentido común? Cuando se mete a reducir, empezó a despolarizarse de acá hacia acá. Cuando se dé la repolarización, también debiera ser empezar acá la repolarización porque las relaciones son más especiales. ¿Qué pasa con la repolarización? La repolarización tiene este misterio. Lo que se despolarizó al último se repolariza de nuevo. Tiene esa dicotomía sin concluencia. Si se despolarizó primero y allá no se puede empezar. ¿Por qué empezar? Ese es el misterio de la repolarización. Ay, o sea, demorarme en entender eso. Entonces, vean. Acá empieza
la repolarización va a ir hacia el otro lado. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay una repolarización normal, acá está repolarizándose y empieza a ponerse negativo primero en esta porción y discurre hacia el otro lado. Por lo tanto, pero el vector de repolarización tiene su cabeza positiva y su cola negativa hacia abajo. Va así y regresa en recto. O sea, no es que el vector dé la vuelta, no. La repolarización, el vector de repolarización viene en recto. Esta flecha está yendo en recto. La cabeza está positiva, por eso es que da una deflexión positiva la repolarización acá. Y acá, esta cabeza es negativa, por eso que da la repolarización acá una negativa. Y una vez que ya terminó la repolarización, el vector está retrocediendo el frente, que viene en la orientación y sentido, pero va hacia atrás, dando retroceso. Por eso es que el vector siempre ve esta cola positiva, da una deflexión positiva, y esta cola es negativa y acá da una deflexión negativa. Así es una repolarización normal. Cuando el completo es positivo, la repolarización es positiva. Y cuando el completo es negativo, la repolarización. Así es una repolarización normal. Pero a veces esa repolarización, una vez que ya se repolarizó, así. Pero a veces esa repolarización es anormal. Oye, el complejo es positivo y la repolarización es negativa. O el complejo es negativo y la repolarización es positiva. Entonces es una repolarización anormal. Quiere decir, oye, que ese vector de repolarización no es completo, si no se ha dado la vuelta. No. ¿Por qué puede acontecer eso? Entonces, por eso es que acá está el texto. La repolarización se inicia en el sur del cual termina en el vertical. Pero la repolarización se inicia en el vertical y termina en el sur del cambio. O sea, viene así y después empieza a recordar en cámara. A eso le llama el misterio de la repolarización. Pero eso usted tiene que calcular el sentido común. Ah, no, como cara. No, ahí no aplica el sentido. Acá, la repolarización auricular, vean el vector de repolarización, es el vector resultante. En las aurículas hay cientos de cambios posibles, los cuales se van a despolarizar, por el mismo. De tal manera que yo saco una resultante de los cientos o miles de vectores de repolarización de cada ciclo general. La resultante más o menos tiene esta orientación y sentido. Desde la porción superior hacia el norte. Derecha, izquierda, arriba, abajo y atrás hacia arriba. Y eso acá, acá. La repolarización del auriculo derecha sale este vector, del auriculo izquierda sale este vector, de estos dos vectores saco la resultante. ¿Cuál es la resultante? Este vector. Por eso, dos aurículas de morfología y dimensiones normales, el vector resultante tiene esta orientación de sentido, o sea, cae sobre dos. Por lo tanto, si yo lo registro sobre dos, me da una deflexión positiva hacia arriba, porque se está acercando hacia dos. Y la primera porción de esa onda P corresponde a la aurícula derecha y la última porción a la aurícula izquierda. Y esa P, para ser de morfología normal, que no me denota crecimiento, tiene que ser menos de 2 milímetros de altura y menos de 3 milímetros de ancho, por 100 milisegundos, 120 milisegundos. Eso es individualmente pensado. Pero si voy a derivaciones del plano horizontal,
tal cuerpo vertebral. Mi derivación en el plano horizontal es en disposición en información normal de los vectores de despolarización de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Vean, yo grafico esos dos vectores en uno. Este vector amarillo de la aurícula derecha, resultante de todos los vectores de los cardiocitos de la aurícula derecha. A ver, uno se acerca o se aleja. Se acerca. Cuidado en la dirección positiva. Este vector de la aurícula izquierda, resultante. De B1 se acerca o se aleja. Se aleja. Me da una deflexión negativa. Por eso que la onda P de 1 usted la va a ver de una morfología más positiva inicial que negativa. Ahora, a nivel ventricular, la despolarización de los ventrículos también hay una secuencia. Incluso llega nodo y baja por el registro. La registro a nivel sectal. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a despolarizar? Es el séptimo. Este primer vector denota la despolarización sectal. Después se despolariza la región septapical y anterapical, porque el impulso va a despolarizar. Y en última instancia, es el vector 3 que va a despolarizar las presiones altas, porque el impulso viene así, nada pasa por acá, despolariza estas presiones. Está representado por el vector 3. Primer vector sectal, segundo vector de la presión anterapical del ventículo izquierdo, y el tercer vector de polarización de las porciones laterales altas. Obviamente el ventículo derecho saca una resultante de su vectorcito que son más pequeños que el ventículo izquierdo, y su resultante más o menos tiene su orientación y sentido. Y de estos tres vectores, yo saco una resultante y me saqué. Por tanto, si yo saco una resultante de todo esto, más o menos a dónde saldría el vector resultante. Saldría. ¿Cuál es el vector más grande? De todo yo saco más o menos va a salir. O sea, más o menos. Este vector 1, este vector A1, que está acá, se acerca o se aleja, se está acercando, me da una dirección positiva. Por eso el complejo acá es positivo. Este vector A2, porque este vector vendría así, A2 se está acercando, le da un complejo positivo. A B también se está acercando, me daría una morfología positiva. Pero este vector de ABR que está acá, se acerca o se aleja. Se aleja. Por lo tanto, si yo grafico ABR me va a dar una morfología negativa. No está graficado ahí, pero si yo lo grafico ABR me da una morfología negativa. Acá está lo que ya les mencioné. La primera persona es el cero, después se va a despolarizar la presión anterocefal y en última instancia las presiones basales altas o laterales altas. Y en el plano horizontal también hay vectores, derivaciones del plano horizontal. Vean, este vector es central, este vector es ventículo izquierdo, este es el resultante del ventículo izquierdo y este es el resultante del ventículo izquierdo. Por lo tanto, acá está el 1. En el plano horizontal, yo quiero registrar los vectores de despolarización central y del ventrículo derecho. Estos dos vectores, a uno se acerca o se aleja. Se acerca, de uno está acá. Se acerca, me da una deflexión positiva. Y estos vectores grandotes del ventrículo izquierdo, de uno se acerca o se aleja. Se aleja, me da una deflexión negativa. Más grande, profunda, porque estos vectores son grandes, estos vectores son pequeños y dan una deflexión negativa. Y viceversa. En B6 está acá. En B6, este vector central del ventrículo derecho de B6 se acerca o se aleja. Le da una deflexión negativa. Y estos vectores del ventrículo izquierdo B6 se acerca o se aleja. Se acerca. Le da una deflexión positiva. Por eso, en el ejemplo de la grafía, lo complejo con eso, todas las génesis
tiene una explicación vegetariana. Todos los vectores. Y es por eso, dependiendo de dónde yo me pongo a observar, si sea de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, yo tengo esto. P1, la morfología de CR pequeña se produce. Y va creciendo. B2 crece más grande la S. Y en B6, la R se hace mayoritaria y la S desaparece. El vecino también, por eso es que se hace. B1, la R pequeña se profunda, B2, la R pequeña se profunda, B3 está casi simétrica y en B5, B6 predomina la L. O sea, las R van creciendo y las S van decreciendo. Y obviamente, dependiendo de la posición vectorial, la morfología del core se puede cambiar. Puede haber un patrón OS más, que puede ser patológico. Estas morfologías no son morfologías normales necesariamente. Pueden denotar traducir patología. El core se tiene patología, se le dice pues. Este patrón cuerda, este core se tiene patología cuerda. Este cuerda con una mayúscula, U grande, R pequeñita, U, RS, U minúscula, patrón R, RS, A mayúscula, R pequeña, S profunda, RR prima, patrón de bloqueo a la derecha, R mayúscula, S profunda. Dependiendo de la nomenclatura para describir ese progreso, es esto. Dependiendo qué onda prevalente en ese progreso, yo me pongo los pasos para interpretar el electrocardiograma son los que hemos mencionado. Otra mnemotécnica que puede sacar de 1500 entre 23 sería A. 10, 20, 1500 entre 23. La hoja va a ser la operación, pero lo otro es que si el otro complejo cae acá es 300, si cae acá 150, si el otro pobre se cae acá, sí, si cae acá 75, si cae acá 60, si cae acá 50, si cae acá 40. Y así lo va sacando casi. Entonces, acá tenemos un electrocardiograma normal. El plano frontal, hagamos por lo menos el ejercicio de un par de ellos, dado que están llamando a las actividades inherentes del hospital. Como ustedes saben, en el sistema educativo universitario, los profesores no son una dedicación exclusiva. Como tienen una obligación por el hospital, tienen que cumplir y escapar un plazo para hacer la labor de docente. Pero a veces hay un desplazamiento involuntario, por cierto, que hay que salvar. Bueno, avancemos acá. Tenemos acá un Mauricio Lenta que en la sesión posterior tomamos unos 10 minutos y las pasamos. Aunque sea. Plano frontal, acá están las derivaciones, acá está BF, BF2, F1, que es ABL, que es ABR, y F3, y este es el plano horizontal. Primero, ¿qué ritmo está? Ritmo sinusal. P positivo en 1, positivo en 2, positivo en 3, negativo en ABR, 7. La P antecede a cada complejo, 7. La distancia entre complejos es revelarse, si es el ritmo sinusal. El PR lo medimos en 2, o donde mejor se define la P. Pueden sacar 440, 160 milisegundos. No pasa los 5 cuadrados, o sea, no es tan largo ni tan corto, está en el rango normal. El delta ancho del tubo es 240, 80 milisegundos, no es ancho. Un T corregido, el que usted ha hallado acá, ¿dónde se define mejor? Yo creo que no. Acá empieza un número menos, acá es de acá a acá, habría 4, 5, más acá 10, 9 y medio, sería 380 milisegundos. De 10 sería 400 milisegundos. Sería 380, 0,38. Ese sería el QT allá. El RR sería 10, 15, 16 y medio, más 4, 20 y medio. Sí, 20 y medio. 20 y medio sería 0,88.
Raíz cuadrada de 0,80, hay que hacer la operación y sale más de 0,47 y la frecuencia cardíaca 1500 entre 20, 75. O 300 el eje. El eje está en. Buscamos el método más fácil, el método de lo más grande. ¿Dónde está el complejo más grande? ¿Cuál es el más alto o profundo? El 2. El eje es 2 es 60 grados. 2 positivos, o sea, tiene el lado positivo, que es 60. Buscamos el método de la isoeléctrica. El método de la isoeléctrica dice busque lo más pequeño. ¿Dónde está lo más pequeño? AB. Por lo tanto, el eje está perpendicular a AB. ¿Cuál es la perpendicular a AB? El eje tenemos. Veo la morfología 2, positiva o negativa. Así se saca un método. Ahora la morfología en el plano horizontal, la R pequeña va creciendo y creciendo y creciendo, y la S va desapareciendo. Las T son positivas, la respuesta es positiva, excepto el P1 que sea normal, que sea negativa, pero bueno, normal. Acá. Buscamos. ¿Dónde está el eje? El ritmo sinusal, el ancho no es ancho, el plano de plano nacional. ¿Dónde está el complejo más grande? ¿Dónde está el complejo más grande? ABL positiva. ¿Dónde queda ABL positiva? ¿Cuál es? ¿Dónde está lo más pequeño? ABF. ABF. Por lo tanto, está perpendicular a BF. ¿Cuál es la perpendicular a BF? 1. 1 es positiva, negativa. O sea, tercer grado. Lo más grande le digo menos 30 y la isoeléctrica me dijo 0. Ambos son métodos de aproximación. Para nadie. Menos 15. Acá T positivo y las demás T son T negativo y las demás T son positivas. Eso es lo normal. Las ondas T en elevación de membrana deben ser positivas. Excepto en mujeres que se aceptan que sean negativas de momento. El profesor debe estar allá afuera, entonces nos falta pasar unas 5 o 6 transparencias, las definimos en la siguiente clase. Levantamos la sesión dado que está